Claro que mientras yo hablo con esto, algunos que me miran y me dicen, pastor, la verdad es que está muy bueno lo que usted está diciendo, pero no tiene nada que ver con mi realidad. Si usted me pregunta, yo estoy ciego. Si usted me pregunta dónde me veo dentro de 5 años, yo le diría, ni siquiera sé dónde voy a estar dentro de una semana. Yo sé que todos llegamos así. Todos llegamos ciegos. Es curioso que en el ministerio de Jesús, Jesús se ocupó muchas veces de sanar ciegos. Podría haberse ocupado de otro tipo de enfermedad, pero este es un tipo de padecimiento por el cual Jesús se ocupó muchas veces. Y yo creo que Jesús muchas veces se ocupó específicamente de sanar ciegos, porque en la sanidad de cada uno de los ciegos registrada en el Nuevo Testamento, en realidad está ilustrada la historia de todos nosotros. De todos nosotros que un día llegamos ciegos, sin ver ni siquiera qué bueno puede haber para mí, para mañana, sin ninguna esperanza, con un diagnóstico que decía que todo está terminado y nada bueno hay para mí más allá. Con un veredicto que lo único que decía es que lo único que me queda por el resto de mi vida es sobrevivir y ser un espectador en todo caso de algunas cosas grandes, pero jamás protagonista. Todos llegamos ciegos, pero todos necesitamos, como aquellos ciegos que se encontraron con Jesús, que Él toque nuestra vida y nos ayude a ver lo que nunca hemos visto. Uno de los ciegos sanados por Jesús, su relato se encuentra en Juan capítulo 9. Este ciego en particular tiene una historia diferente a otros ciegos que Jesús sanó. Este ciego era un muchacho que había nacido ciego. Por lo tanto, era un muchacho que no es que había contraído una enfermedad y que fue perdiendo la vista, sino que en toda su vida él jamás vio nada. A veces nuestra vida se puede parecer a eso, ¿no? Y yo no recuerdo un día de mi vida en el cual el futuro haya parecido bueno. Hay personas que han vivido vidas así, ¿no? Yo no recuerdo un día de mi vida en el cual yo pude mirar hacia adelante y enfrentar el futuro con alegría. Este hombre nació ciego, no había tenido un solo día de su vida en el cual él pudo ver algo. La historia de este ciego también nos dice que este ciego probablemente haya sido abandonado por sus padres, y ya lo vamos a ver. Pero además, para colmo, este ciego se había convertido en el objeto de discusión de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque muchos religiosos del tiempo de este ciego estaban embarcados en una doctrina, en una idea totalmente retorcida, que lamentablemente uno sigue escuchando que se repite hoy en día también en muchos lugares, y es la idea de que si algo malo te pasa, es porque algo malo hiciste. Entonces, si estás enfermo, algo malo hiciste. Si no podés tener hijos, algo malo hiciste. Si no te dieron el ascenso, algo malo hiciste. Y siempre están haciendo este mismo juego, que es el juego de la culpa. Y vos tenés que entender lo siguiente: Dios no está en el negocio de la culpa. El diablo está en el negocio de la culpa. La culpa nunca viene de Dios. La culpa es lo que le pasó a Judas, y fue y se ahorcó. Dios no está en el negocio de la culpa. Dios, en todo caso, cuando nos equivocamos, está en el negocio del arrepentimiento. Y el arrepentimiento fue lo que le pasó a Pedro. Y Dios le dijo: ve y apacienta mis ovejas. Son dos finales completamente diferentes. Ahora, esta gente que tiene esta ideología de que si vos no sos rico y famoso, si no sos próspero y exitoso, si no sos sano y bello y todo eso, es porque en realidad algo malo estás haciendo. Cuando se encuentran con la situación de este muchacho, no le encontraban la vuelta. ¿Por qué? Porque este muchacho nació ciego. ¿Cuándo hizo algo mal? Ni siquiera tuvo tiempo de hacer algo mal. Y siguiendo ese razonamiento tan perverso, dijeron: ya sabemos por qué a este tipo le va mal. El tipo le va mal porque en todo caso sus padres entonces habrán hecho algo mal. Ahora, lo peor de todo es que esta discusión la tenían delante del ciego. Es decir, se paraban delante del ciego, discutían estas cosas como si el tipo estuviera dibujado ahí. ¿Te imaginas si un grupo de gente se para delante tuyo y empieza a hablar de vos como si no estuvieras? Se pasan 4 o 5 personas delante tuyo y se empiezan a preguntar uno al otro: ¿por qué Dios lo hizo tan feo?
¿por qué ahora tiene esa nariz tan horrible? ¿Será de rascarse mucho? ¿O será porque sus padres son narigones? Y todo eso lo discuten delante tuyo como si no estuvieras. Yo creo que es terrible eso, ¿no? Bueno, ese pobre ciego estaba en ese preciso lugar. Ahora, en medio de todas esas discusiones inútiles, el ciego oyó una voz diferente, diciendo algo que nunca escuchó. En Juan capítulo 9, versículo 1 al 3 dice así: cuando Jesús salió del templo, vio por el camino un joven que había nacido ciego. Y Jesús le respondió a todos los que discutían: ni él ni sus padres tienen la culpa. Y el hombre paró la oreja. ¿Qué estará diciendo? Nació así para... ¿Qué va a decir? Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios los sana. Y en la oscuridad de ese ciego, en la oscuridad de un hombre que jamás vio nada, de pronto escuchó unas palabras que nunca había escuchado. Y es que el final de su historia no era lo que él estaba viviendo. De que había otro final para su historia. Y esas palabras fueron el disparador de todo lo que iba a pasar ese día. Número 1, si vas a ver lo invisible, busca una promesa de Dios. Señor, yo quiero oír esa voz, esa palabra tuya. Esa palabra tuya que diga que esto no es el final y que este no es el final de esta historia. Una palabra tuya que le ponga otro final a esta historia que ya fue decretado contra mía. Y eso es una promesa de parte de Dios. Ahora, recuerda esto, Dios no está jugando a las escondidas, Él está deseoso de hablarte y que le escuches. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículo 5, no está en sus hojas, pero sí en la pantalla: el que desee saber lo que Dios espera de él, pregúntele al Señor. Él con gusto responderá, pues siempre está dispuesto. ¿Cómo está Dios? Dispuesto a conceder sabiduría en abundancia a los que la solicitan y la da sin reproche. No hay que llenar 4 formularios y venir en ayuna. No, nada que ver. La verdad es que Dios está más dispuesto a revelar a sus hijos lo que Él está por hacer que lo que sus hijos están dispuestos a buscarle en oración para hacerle la pregunta. Por lo tanto, si estás aquí y no tenés idea de dónde está dirigiendo tu vida, la pregunta es: ¿por qué no se lo preguntás a Dios? ¿Por qué todavía no se lo preguntaste? Porque todo comienza ahí. Como decir: Señor, abrí una puerta y ayúdame a ver lo que vas a hacer. En segundo lugar, la historia de este ciego nos dice que si vamos a ver lo invisible, tenemos que comenzar a hacer exactamente lo que Él le dice. Cada sanidad de cada ciego que Jesús sanó fue completamente diferente. Y esta yo ya la llamo la más cochina de todas. ¿Qué dice la Biblia? Juan 9, del 6 al 7. Que Jesús escupió en el suelo, ya esto es bastante cochino, eso no se hace, diría la mamá si estuviera presente. Hizo lodo con la saliva, eso es una porquería. Y además se le untó en los ojos al ciego. La verdad es que yo me imagino al pobre ciego, porque ni siquiera le pidió permiso. Fue y lo enchastró así, sin hacerle ningún tipo de pregunta. Y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Ahora, todo hasta ahí tiene muy poco sentido. Al final de cuentas, Jesús podía sanar al ciego simplemente poniendo las manos en los ojos y ya está. O si quería, ni siquiera poniendo las manos. De hecho, Jesús en muchos casos sanó así. Pero en este caso inventó toda esta historia de la saliva, de la porquería, de todo eso. Y después, además, mandarlo a lavarse a un estanque que estaba en el otro lado de la ciudad. Un estanque que este ciego ya conocía, y ya conocía que no tenía nada especial. Ni aguas termales, ni cenadoras, ni nada. Era un estanque como cualquier otro. Es decir, que esto no tenía ningún sentido. ¿Qué hubiéramos hecho yo y vos si hubiéramos sido los candidatos del asunto? Primero decía: ¿qué me está haciendo este tipo? Y si de última se nos ocurría ir caminando hasta el estanque, hubiéramos estado yendo caminando al estanque todo el tiempo preguntándonos: ¿qué estoy haciendo? Esto es ridículo.
Esto no soluciona nada. Ya he ido 1000 veces a estanque. Todo el mundo va a estar riéndose de mí. Estoy seguro que cuando vuelva a aparecer una cámara, esto es una broma para un programa de televisión. Algo así. ¿Qué sentido tiene esto? Terminemos con esta historia. Muchos de los que están aquí han comenzado recién a seguir a Jesús. Yo sé que al principio todo suena así, muchas cosas, como que no tienen sentido. Y tus compañeros, tus amigos te dicen, pero ¿para qué vas a la iglesia? Una tontería. ¿Qué te hacen hacer? No. Y vos hay momentos que te lo preguntás, ¿qué estoy haciendo viniendo a escuchar al flaquito este todos los domingos? ¿Qué sentido tiene? Pero quiero decirte lo siguiente, Dios está viendo y está trabajando en tu vida y Él quiere que comiences a hacer exactamente lo que Él te dice, aunque parezca que no tiene sentido. Aunque parezca que no tiene sentido. Dios, mostrame una visión de todo lo que vas a hacer con mi vida. Y Dios dice, bueno, maravilloso, primero haz lo que ya te dije. Dios no te va a pedir cuenta de lo que no te mostró, pero sí está esperando que hagas lo que ya te mostró, lo que ya te habló y lo que ya te dijo. En tercer lugar, si vamos a ver lo invisible, necesitamos empezar a declarar nuestra nueva identidad. Dice que sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo. Y este hombre de alguna manera ya se le había puesto una etiqueta, el pordiosero, el mendigo. La vida nos pone etiquetas y a veces nosotros nos las ponemos solitos también, ¿eh? Y muchas veces muchos de los que estamos aquí hemos vivido así, como mendigos. No mendigos necesariamente de dinero, pero ¿cuántas veces hemos mendigado amor? Alguien que por favor me quiera, alguien que por favor me ame. ¿Cuántas veces hemos mendigado felicidad? Algo que me haga sentir bien, algo que me haga sentir bien por lo menos hoy. Y uno ha vivido así, una vida de mendigo. Pero empezar a ver lo invisible es comenzar a asumir de antemano que esa no es mi identidad. Yo soy un hijo del Rey. Yo soy una hija del Rey. Y cuando la gente, los amigos, los vecinos de este ciego miraban, decían, no, no puede ser, es el pordiosero. Y decía, no soy yo, soy otra persona, claro que sí. Pero ahora soy la persona que Dios quiere que sea. En cuarto lugar, rompe con tus limitaciones generacionales. Muchas veces no nos atrevemos a emprender grandes cosas para Dios con nuestra vida porque nos descalificamos desde antemano. Y parte de que nos descalificamos es porque nos medimos a la luz de los que nos antecedieron. Y si mi padre nunca logró nada, y yo voy a terminar más o menos parecido. Y si mis padres se divorciaron, entonces yo nunca voy a lograr tener una familia para siempre. Y muchas veces seguimos arrastrando cadenas de fracaso que vienen del pasado. Este joven ciego, el de la historia de hoy, no solamente tuvo la tragedia de nacer ciego, sino creo que tuvo una tragedia peor. Y es el hecho de que evidentemente tuvo padres ausentes. La historia dice que en cierto momento hicieron llamar a los padres y los padres contestaron en Juan 9:20, sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego. Básicamente lo único que sabían de su hijo. Pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él, ya tiene edad para hablar por sí mismo. Y los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Y un hijo no merece ni vale la pena para correr ese riesgo. En esta historia hay una escena que falta, que debía haber estado. Porque si usted tuvo un hijo que nació ciego y un día hay un milagro y vuelve a ver, cuando usted se encuentra con su hijo, ¿qué va a pasar ahí? Un abrazo interminable, ¿no es cierto? Ese abrazo no está en esta historia, porque nunca estuvo en la historia de este joven ni antes, ni entonces, ni después. Y este joven no solamente sufrió el haber nacido ciego, sino sufrió haber nacido en un lugar donde las personas que supuestamente debían amarlo
nunca lo amaron. Y muchos de los que estamos aquí quizás venimos de historias así, o venís de historias así, de historias donde cargas con una mochila muy pesada de tu pasado. Ahora entendé lo siguiente, cuando vos aceptás a Jesús como tu Salvador, tu paternidad ya no está fijada en lo sanguíneo, tu paternidad está fijada en lo espiritual. Vos aprendés a orar y a decir como Jesús enseñó a orar, Padre nuestro que estás en el cielo. Y el verdadero Padre que fija tu identidad no es tu Padre sanguíneo, sino tu verdadero Padre que fija tu identidad es tu Padre celestial. Por eso se trata de empezar a vivir como un hijo de un rey y comenzar a romper con todo tipo de cadena generacional que pese sobre tu vida. Tenés que superar la oposición en quinto lugar y vos tenés que entender lo siguiente, cuando vos empieces a caminar por fe, como ya te lo advertí, las cosas no se simplifican, a veces las cosas se complican y mucha gente se va a oponer. A este ciego lo llevaron a un interrogatorio porque se había sanado. Y en un momento lo llaman a este interrogatorio en el versículo 24 y le dicen, dale las gracias a Dios y no a Jesús, porque Jesús es pecador. Y empezaron a decirle, mira, vos estás completamente equivocado, no sé a dónde estás yendo ni qué te están enseñando, pero vos estás muy confundido. Y este ciego, en medio de esa oposición, él dijo estas palabras que habrían de resonar para siempre. Yo no sé si es bueno o malo. Y vos tenés que responder así cuando te hacen preguntas. Yo no sé la respuesta a tu pregunta. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Durante estos días, mucha gente te va a hacer preguntas difíciles. Tus amigos que te preguntan, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás yendo? Y decirle la verdad, mira, yo no tengo las respuestas para tus preguntas. Pero una cosa sé, que antes yo no veía un futuro para mí. Y ahora tengo esperanza. Y eso es lo único que sé. En quinto lugar, si vas a ver lo imposible, tenés que conocer hoy a Dios como nunca antes. Finalmente, sus vecinos lo rechazan, los líderes religiosos lo expulsan, sus padres lo abandonan y el ciego queda solo en esta historia. Y solamente una persona viene al encuentro del ciego. Y esa persona es Jesús. Y en Juan capítulo 9, versículo 35 dice así, que cuando Jesús se enteró de lo ocurrido y se encontró con el hombre, le dijo, ¿crees en el Mesías? ¿Quién es, Señor? Recordad que él nunca lo vio a Jesús. Él solamente oyó a Jesús. Pero entre que fue al estanque a lavarse y todo eso, evidentemente Jesús había salido de la escena ya. Por lo tanto, él nunca lo había visto. Era su primer encuentro con Jesús. ¿Crees en el Mesías? ¿Quién es, Señor? Quisiera creer en Él. Pues lo has visto. Yo soy el Mesías. Creo en ti, Señor, susurró el hombre. ¿Y qué hizo? Adoró a Jesús. Recordá lo siguiente, antes de guardar tus hojas en la cartera, no guardes nada todavía. Un judío sabía claramente que hay una sola persona a la cual se la puede adorar. A los ángeles no se los puede adorar. A las personas no se las puede adorar. Hay uno solo a quien se puede y se debe adorar. ¿A quién es? A Dios. Y de pronto este ciego se dio cuenta que ese nazareno era mucho más que un maestro. Ese nazareno era mucho más que un sanador. Ese nazareno era mucho más que un profeta. Ese nazareno era Dios. Y él vio lo que nadie veía. Y el que era ciego es el que ve. Y los que ven eran todos ciegos. Y Dios da vuelta a la historia. Ahora, no vas a experimentar lo imposible hasta que no veas lo invisible. O para decirlo de otras maneras, hasta que no veas al invisible. Hasta que no tengas un encuentro personal con Dios. Aquí en la iglesia siempre decimos lo mismo. No nos interesa cuál es tu religión. Nadie va a ir al cielo por una religión. Pero sí nos interesa preguntarte lo siguiente. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Tenés una relación con Dios?
Porque solo aquel que vive de cara al invisible, solamente aquel que tiene un diálogo con el invisible, solamente aquel que tiene una relación con el invisible, va a vivir imposibles en su vida. Por eso, si todavía nunca entraste en una relación personal con Dios, ese debe ser y puede ser el paso más importante en este día. Te invito a inclinar tu rostro, a cerrar tus ojos. Vamos a orar.